tema muy interesante, el tema de la recolección de basura, y para ello tenemos nuestro estudio a Elvia Rangel, regidora del Partido Acción Nacional. Ella es presidenta de la Comisión de Hacienda en el Cabildo de Tijuana. Gracias, bienvenida. Buenos días. Y también Gabriel Beitia, exdirector de Protección al Ambiente de la pasada administración. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Buenos días, bienvenidos. Pues bueno, yo creo que partiremos por el tema de cómo estaba antes el asunto de la recolección de basura. En esta administración se ha dicho que pues, había caos, que había una emergencia, y yo quisiera preguntar cómo era la operatividad en el sistema de recolección de basura y cómo estaban las cosas cuando ustedes entregaron todo a la presente administración. Bien, muy bien. Buenos días al teleauditorio, a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la oportunidad y con gusto atendemos la invitación para estar aquí y platicarles lo que nos tocó en actividad ahí en el ayuntamiento en la pasada administración. Creo que sería bien importante que me permitan un momento hacer una apreciación en relación a la operatividad y irnos a la parte normativa. Trabajamos mucho en la parte normativa, vimos algunas deficiencias muy importantes de fondo y nos dimos a la tarea de revisar en operatividad porque se estaba cargando tanto el trabajo, ¿no? en cuestión de recolección. Misma que con trabajo que hicimos durante 2 años para aplicar a la Ley de Ingresos 2016, en la planeación que hicimos, nos fuimos para crear un padrón de generadores de residuos en la Dirección de Protección al Ambiente y de pequeños y de grandes generadores. Ese padrón nos decía quién genera, a quién le dan la basura y esa persona que le dan la basura cómo dispone. Detectamos que la mayoría de los usuarios que venían de comercio y servicios nos decían que la basura se la daban al ayuntamiento, por lo cual se creó para el 2016 en Ley de Ingresos la obligación de los comercios y servicios para pagar su recolección al ayuntamiento, toda vez que esa carga tan grande de recolección, pues lleva un costo muy severo, muy grande, ¿no? Entonces, subimos viendo una serie de situaciones para, como les digo, hacer la parte normativa, ¿no? Por otro lado, la correcta disposición de quien recolecta también, en este caso ayuntamiento, recolectores externos. Bueno, vimos que la carga era muy fuerte en comercio y servicios. Ok, el costo de recolección para un usuario es de 18 salarios al año en una recolección semanal y de 36 salarios en una recolección múltiple. El ayuntamiento recolecta y ha recolectado absolutamente la basura a todos los pequeños comercios, ¿estamos de acuerdo? Es un hecho que es irrefutable. Entonces vimos que con la aplicación de esa medida se haría una correcta un financiamiento, digamos, directamente o por la captación de esos recursos, y está en la Ley de Gestión y de Prevención y Gestión Integral de Residuos, la LGPGIR. El artículo 10 es muy puntual, donde dice que el ayuntamiento tiene la obligación de proveer los servicios públicos, en el caso de la recolección de los residuos sólidos urbanos, el 115, pero en el caso de los comercios y servicios, los gobiernos municipales tienen la facultad de cobrar por la recolección y aplicar esos recursos para la operación. Ese cambio o modificación al reglamento obviamente sí está vigente. Está vigente, lo hicimos en 2016, sí se hizo una captación de recursos, fue un trabajo muy extenso, de mucho trabajo, porque llegaban los usuarios a DPA, a Protección al Ambiente, y de ahí tienen la obligación de indicarnos cómo disponían de sus residuos con el ayuntamiento, los mandamos a servicios. Había una transversalidad siempre en ese y todos los temas relacionados con los residuos. Es por eso que mi presencia el día de hoy aquí, ¿no? Había una transversalidad cotidiana, era un trabajo de 7/24, muy puntual los trabajos, ¿no? En relación al tema de los residuos, ¿no? ¿Por qué? Porque el director de Protección al Ambiente, como autoridad municipal, tiene la obligación de vigilar y de supervisar que se haga la recolección adecuadamente, ¿no? Eso es todo eso es en materia normativa. Así es. Eso es cómo deberían de hacerse las cosas. Ahora, nos decían que eso, de hecho, cuando ustedes hacen ese cambio, era parte de un rezago, ¿no? En materia reglamentaria. Es decir, así es. No es, la ley ya indicaba que los comercios tenían que pagar por ese servicio. Así es. O contratar un servicio privado. Ustedes lo que hacen en materia normativa es aplicarlo. Aplicarlo. En ley de ingresos. Quedó en ley de ingresos, así es. Lo aplicamos y se gestó
Se lograron, en DPA se lograron bastantes miles de comercios empadronados y a la vez bastante, no recuerdo la cantidad de servicios, pero sí ¿Y algunos. ¿Cuánto se recaudaba? ¿Te acuerdas, Gabriel? Más o menos. No, ahorita el número no te lo puedo dar ahorita, no lo traigo fresco, pero sí llegamos más o menos a los 600-800 comercios, pero en un trabajo de la gente que nos iba. O sea, nunca hicimos el trabajo de ir a captar esos recursos con la ciudadanía o hacer alguna campaña masiva, mediática, para invitarlos a que lo hagan. Ahora, para ir con la regidora en un ratito más, nada más, el tema de la operatividad, ¿cómo estaba la operatividad? Ok, la operatividad. Como les digo, una total transversalidad entre las dependencias y vigilando entre las comisiones, los comités y toda la secretaría y todos los actores, te quiero decir, tesorería, oficialía mayor, talleres, servicios, director de servicios públicos, obviamente el secretario, el presidente y el director de DPA. Desde ahí nos damos cuenta absolutamente de toda la actividad de la operatividad. Cuando entró la presente administración se hablaba de un 70% de camiones que no estaban operando. ¿Cuál era la realidad? Mira, la realidad de los números de nosotros es que tenemos en el padrón vehicular arriba de 130 camiones recolectores de basura, es lo que tiene la ciudad. Recuerdo muy bien el dato que eran 4 o 5 en un estado de total abandono y desuso, ya no estaban operativos, los otros 130, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía? Había una dinámica. Si los camiones recolectores bajaban a 85 era el foco rojo, en 85 había reuniones y veíamos la necesidad o dónde estaba el problema, si en talleres, si en proveeduría, si en pagos, por eso era el trabajo transversal de todas esas dependencias que les comentaba. Llegamos a tener, recuerdo, la data arribita de 100, 103, 104 camiones en operación. Entonces era un trabajo arduo, cotidiano y que requería pues de mucha iniciativa de los actores, ¿no? Y de conocimiento de ciertas áreas, estar en comunicación con los proveedores, estar en comunicación con los talleres. Y pues, digamos, yo les quiero preguntar a ustedes, en la administración, cuando la tomó el doctor Astiazarán, ¿se hizo mediático algún tema alusivo o a lo que estamos viviendo ahorita? No, creo que no hubo quejas, no hubo nada, se hizo una transición adecuada, porque la indicación del alcalde Astiazarán fue, no hay que descuidar en lo absoluto, digo, ningún tema, pero sobre todo el tema tan sensible que es la basura, y hay que darle el servicio a las personas, ¿no? Entonces, se siguió trabajando con talleres, y yo entiendo, hay situaciones de pago, no pago, rezago en pagos y demás, y pues talleres no quieren trabajar, pero eso depende mucho de la actividad y la coordinación entre las dependencias. Entonces, en operatividad, no sé, la verdad, algún dato que hay en medios de los 3 años de falta de recolección, por más de 1 día, 2 días, 3 días, a no ser de alguna zona muy específica, creo que pues no detectamos nada. No hubo no hubo quejas, porque también las quejas llegaban a DPA y se les tiene que dar curso. Esa es parte de la controversia que se ha generado con la nueva administración. La percepción que no fallaba el servicio, salvo algunas excepciones, y que de repente pareciera que falló. De la perspectiva del cuerpo edilicio, de los regidores, Elvia Rangel, regidora del PAN, quien también nos acompaña en esta mañana de martes, ¿cómo vivieron el proceso? ¿Cómo vivieron el proceso para llegar a un punto en el que de repente dicen, hay una emergencia y ahora vamos a rentar camiones y va a ser de esta manera y va a ser por adjudicación directa? En lo que le corresponde a los regidores, ¿cómo fue ese proceso, regidora? Sí, bueno, mira, quisiera primero retomar el punto presupuestal que nosotros analizamos de la administración pasada, en el cual en el mes de septiembre ya no existía presupuesto para los camiones, ¿no? Ya no existían esas partidas presupuestales en las cuales más bien había un presupuesto virtual, pero ya en efectivo, que decir, aquí está, te pago, no existía. ¿Qué es lo que pasa? Se les dio, a los proveedores se les empezaron a pedir crédito. Ese crédito se colapsó en la segunda semana que nosotros estuvimos, donde ya los proveedores ya no nos querían a nosotros el proveer de estos insumos. Por lo tanto, empezó los problemas de basura. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ajá. De los proveedores, perdón, me quedo pensando,
¿cuáles serían los proveedores? ¿Que los camiones no son del ayuntamiento? ¿O a sí, qué pero las proveedores partes que se utilizan no las tenemos nosotros. Okay. Existía se refiere al mantenimiento. Así es. Muy bien. Existía aquí, te puedo dar un dato, 85 millones de pesos, en los cuales fue lo que se gastó, no en lo que se les da a los camiones preventivamente, sino correctivamente. Sí, ya cuando estaban descompuestos, tenemos ese antecedente, que se gastaron 85 millones de pesos nada más para eso. ¿Sí? Con 80 millones de pesos, casi nosotros vamos a contratar los 52 camiones que los vamos a utilizar para la recolección de basura. Así fue como se colapsó. A la segunda semana nosotros ya no podíamos, teníamos la capacidad para poderle pagar a los proveedores, ya no teníamos el efectivo porque no existía dinero en las arcas de gobierno, ¿no? Ahora, platicando con el pasado ex tesorero, nos comentaba de una mecánica natural que se da en todos los tipos de negocios. Es decir, si ustedes esperaban que, decía él, que el dinero iba a estar en el banco, pues no, había que irlo taloneando día con día, y día con día hay recaudación. Sí. Entonces, ustedes, digamos que cuando entraron a la administración, empezaron a recaudar dinero que pudo haber servido para... Te interrumpo, esa mecánica se hace de forma natural, pero, por ejemplo, se venía lo que es el pago a la semana, si no recuerdo era el 9 de diciembre, donde ya tenemos que pagar nosotros lo que es el aguinaldo. Sí, tan solo en 90 millones de pesos se nos va en aguinaldo, se nos va en lo que es en el pago de nómina. Nos dejaron en las arcas 24 millones de pesos, los que podíamos disponer, porque el dinero del gobierno federal, que es el del ramo 33, ese no se puede mover. Ese ya está etiquetado y ese nada más puede ser utilizado para eso. Muy bien. ¿Existe un dato del presupuesto o de los ingresos? Por ahí lo leí en transparencia. En diciembre ingresaron 700 y pico de millones y se gastaron 470. Hubo a favor 230 y tantos millones en arcas, digo, es en transparencia, ahí está en transparencia. Sí. 704 millones y se gastaron 470 entre aguinaldos, gastos y demás, ¿no? Entonces, sí tienen a favor una cantidad. Entonces, en cuestión operativa, regidora, el mantenimiento de los vehículos, el preventivo, el correctivo, etcétera, día a día, como le digo, pues no se falló en la recolección. Entonces, inclusive al equipo de transición, fueron y se les platicó exactamente cómo estaban todas las cosas y para darle seguimiento a muchos temas. Entonces, pues ya depende de la iniciativa de cada funcionario o los funcionarios que quedaron en sus responsabilidades de darle seguimiento a los temas, ¿no? Pero es algo muy común en el cambio de gobierno, ¿no? El hecho de que no le paguen a proveedores, etcétera, etcétera, o que se te retrase el pago a proveedores y pues no sé ahí qué pasaría, ¿no? El asunto de los famosos pagos pendientes, ¿no? Sí, ascendían exactamente como a cerca de 1,000 millones de pesos, en lo cual ya va incluido lo que son la nómina de los empleados. Es una cifra que no se llega ni siquiera con los datos que usted da, que sí es cierto, hay una recaudación pasando con las participaciones federales eran después del 15 de diciembre. Yo le puedo hablar de la operatividad y de la cuestión de residuos y medio ambiente, pero es un dato nada más que yo leí, no le puedo hablar yo aunque también se dio en medio de toda esta controversia, sobre todo a principios de año, pues la revelación de que no es que no hubiera tanto dinero como se decía en el discurso, ¿no? Incluso salen los regidores del Partido Encuentro Social a sacar cuentas y a decir, sí ha habido estos ingresos. Con Elvia Rangel, regidora del PAN, precisión de Hacienda en el Cabildo de Tijuana, y Gabriel Beitia, exdirector de Protección al Ambiente, quien además, como ya nos platicó, pues le tocó todo este asunto de reformar la normatividad en materia de recolección de basura. Gracias a ambos por estar aquí. Y nos quedamos platicando con la regidora Elvia Rangel acerca del papel que jugaron los regidores y específicamente la Comisión de Hacienda que preside en el tema de la renta de camiones. Pero antes había todavía esta discusión respecto a si realmente se justificaba la emergencia. Antes de llegar al asunto de los dineros y la decisión y la declaratoria, regidor, ha habido muchas dudas y han tenido un problema de credibilidad
respecto a cómo los encontraron, su versión respecto a cómo encontraron ese tema, qué pasó con los camiones de basura, qué dicen desde esta administración. Sí, comentarles que obviamente vienen los desperfectos de los camiones de basura desde mayores a menores. Hay unos que ocupaban desde llantas, otros que ocupaban el cambio de balatas, hasta otros que dejaron de funcionar. Pero el 70%, que es la cifra que yo recuerdo que dio el presidente municipal, dejaron de funcionar todos al mismo tiempo. Esa es la pregunta. O sea, a algunos les fallaron las llantas, a otros las balatas, pero a todos al mismo tiempo. Al final a todo el 70% al mismo tiempo. Al final de cuentas, nosotros teníamos que el adquirir las llantas, adquirir las balatas, y estoy comentando que sí, en relación directa el tema de presupuestal o el tema de los dineros, pues que no existían. Sí, pero vuelvo a tocar ese punto porque pareciera una gran coincidencia de que todos al mismo tiempo se descompusieron y ya no podían dar el servicio. A lo mejor no lo estaban dando de la manera más óptima, incluso desde la pasada administración, y la llanta ya no estaba tan bien, pero daban el servicio. El 70% de los camiones los dejaron de dar al mismo tiempo en diciembre. No teníamos dinero para las partes que se necesitaban. Bueno. Es una relación, tiene una relación directa, ¿sí?, con los dineros que no teníamos y que teníamos que solventar y enfrentar lo que es el pago de nómina. ¿Cuántos camiones sí estaban funcionando? ¿Tienen el dato? Mire, no lo tengo, pero los que están en óptimas condiciones ahorita actualmente son 34. 34, sí, sin contar los que se van a rentar. Sin contar. Los que son propiedad del ayuntamiento. Así es, exactamente. Sí, si me voy más hacia atrás, no tengo el dato exacto, ¿no? Porque yo recuerdo una de las cifras también de la administración pasada, donde decía que apenas para salir al paso de la recolección de basura, aunque no se detuvo, se necesitaban por lo menos, se hubiera necesitado por lo menos otros 50 camiones de recolección. O sea, la carencia sí existía, siempre, como en el caso de las patrullas, nunca han sido suficientes. La ciudad sigue creciendo, la necesidad de recolectar, se genera más basura todos los días, y por eso les hice el comentario de la normatividad en la que nos metimos y que vimos la necesidad de meter también las manos acá y de hacer las sugerencias adecuadas para servicios, porque recolectamos mucha basura que no debemos recolectar, que es de comercio y servicios. Si la autoridad actual hace su trabajo en cuanto a captar esos recursos de los comercios y servicios para que paguen su recolección, habrá fondos suficientes y lo prevé la ley GPGIR, ya les dije, de prevención, que esos recursos se aplican a la operación, pero la operación quiere decir, compro camiones, compro uniformes, compro refacciones, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna aproximación respecto a qué porcentaje de la basura que se colecta es domiciliaria y cuál es comercial e industrial? Yo me atrevo a decirte que tal vez el 30 es de comercio y servicios, fuerte, es una cantidad, por el volumen, ¿sí? Sí, el volumen que generan todos los días. Tijuana hay 80,000 comercios y servicios, de los cuales el 90% del padrón son pequeños generadores. Todos esos son potenciales clientes del ayuntamiento para pagar su recolección. Perdón, nada más para cerrar el tema, perdón por la interrupción, Patricia. Para cerrar el tema de esta controversia, si me está quedando claro, y no quiero poner palabras en boca de ninguno de ustedes dos, pero lo que estoy interpretando, Gabriel Beitia, ¿tú consideras que no había motivos para una declaratoria de emergencia? Pues dadas las condiciones como entregamos nosotros la administración, hasta el día último, en mi percepción particular, no. ¿Y ustedes consideran, regidora, que sí había motivos para declarar una emergencia? Así es. Digo, nada más para redondear el tema, perdón por la interrupción. Sí, creo que eso queda claro y ahorita lo vamos a tocar. Yo nada más quería tocar también un punto en el sentido de que se está recolectando este dinero a comercios y servicios, porque el ayuntamiento, su discurso ha sido a lo largo de todos estos meses de que no hay dinero, pero si hicieran su chamba de recolección, habría de un 30%, de lo que se recolecta de basura es de comercios y servicios, y habría un ingreso justamente para esta área. ¿Tiene conocimiento de Nosotros estamos equipando a todos todos los operativos que nos puedan dar ese tipo de soluciones, que nos puedan... Pero está en el reglamento, ¿no se aplica actualmente? Sí, sí se aplica. Sí se aplica. Entonces sí hay recaudación de ingresos por ese concepto. Sí, ¿No sabe cuánto no tengo el dato. Inclusive, Pati, si me lo permites, en el equipo de transición fueron 3 personas, en 2 visitas ahí a la dirección donde yo estuve a cargo,
y esas 3 personas quedaron dentro de la administración actual y una de ellas quedó en la dirección de servicios y la ahorita creo que está en la subdirección de limpia. Yo fui muy enfático y les platiqué y les dije a las 3 personas que era bien importante darle seguimiento a todos los trabajos, pues son temas, es histórico para la ciudad de Tijuana, ¿sí? De que haya pasado esa situación de poder cobrar comercio y servicios, porque está contemplado en la ley, lo tenemos que hacer, ¿estamos de acuerdo? Entonces, que era bien importante, si esos recursos los empezaban a captar y de alguna manera empezaban a aplicar, comprando 5 camiones, 10, 15, la visión que tenía DPA, Servicios, el Secretario de Desarrollo, el alcalde es, si creas la confianza de la ciudadanía, empieza a comprar camiones, están viendo que su dinero está trabajando, encantados de la vida van a apoyar y van a aportar para que se haga. Yo veo a Tijuana con 150 camiones nuevos, sí se puede, porque el recurso ahí va a estar, solamente hay que ir por él, tienen que trabajar las dependencias adecuadas, pero también es un amarre entre tesorería, DPA, servicios, ¿por qué? Porque hay otra situación que es bien importante, pero igual es para otra ocasión, en la cédula de operación anual, que en DPA, en medio ambiente, detectábamos que pues, la gente te trae un recibito de que disponen bien, o que fumigan bien, o que el aceite lo disponen bien, pero anualmente o mensualmente nadie lo revisa. Entonces, mediante una cédula anual, van a ir a protección al ambiente y nos van a decir, ¿sabes qué? Yo tiro mi basura con tal recolector o con el ayuntamiento y aquí está mi recibo, aquí están mis manifiestos. De esa manera se va a regularizar bastante el ciclo de los residuos y poco a poco se van a ir eliminando los basureros clandestinos, porque quien tira la basura ahí se le va a ir jalando la oreja a la autoridad y ya no va a poder pasar ni Juanito, ni Pepito, ni Chonito, que desafortunadamente no están regularizados, captan la basura de los comercios y servicios, segregan lo bueno y lo demás lo tiran o lo queman. O sea, si como comerciante o industrial no le pago al ayuntamiento, le tienes que pagar un recolector privado. Le pago un recolector privado. Pero ese recolector tiene que empadronarse. Pero que no le cueste al erario, ese es el punto. Esa es la situación, porque está generando un costo muy, muy grande y la verdad, regidor, usted lo sabe, no hay recurso que alcance. Uno hace mucho esfuerzo en gobierno y ellos lo saben y lo están palpando eso en todas las áreas, ¿eh? Híjole, no alcanza. Nunca hay, no hay recurso que alcance. Ahí sí podemos estar de acuerdo, ¿no? Nunca hay recurso que alcance. Sí, así es. Y de hecho, es un impuesto que se está cobrando, tiene mucho tiempo. Nosotros veremos el comportamiento de ese dinero y ver la utilización correcta para ello, ¿no? Y aplicarlo. Claro. Sí, creo que está ahí estipulado como un derecho. Sí, el otro tema que todavía está sobre la mesa es el siguiente. Le preguntaba, regidora, desde el ámbito de la responsabilidad de ustedes, de los regidores, pero específicamente de la Comisión de Hacienda, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué les corresponde? ¿Cuáles fueron sus atribuciones para la renta de los camiones? Me decía que la declaratoria de emergencia se la hace la alcaldía, pero ustedes también pertenecen al comité de adquisiciones. Sí, yo pertenezco a la al comité de adquisiciones como presidenta de la Comisión de Hacienda, en el cual el 27 de mayo, de comentarles que en el artículo 34 del reglamento de adquisiciones contempla esta adjudicación directa en caso de emergencia, no solamente del Cabildo, sino del Ejecutivo. Entonces, por el mes de marzo, del 27 de marzo, nos informan por parte del presidente de adquisiciones que hay una declaratoria de emergencia de parte del Ejecutivo y que iban a hacer una adjudicación directa. ¿Se hizo oficial esta declaratoria de emergencia o nada más fue de viva voz, de palabra, o se publicó? No se publicó, pero sí se hizo con el escrito correspondiente. ¿Por qué no se publicó si es lo que dice el reglamento, que debió de haberse publicado? El reglamento lo dice, que se debe de publicar. Tengo entendido que sí. Hay una declaratoria. Hay una declaratoria formal. ¿Sí? Formal. Así es. Muy bien. Ahora, en relación a la empresa que se les dijo que se le iba a contratar, es una empresa que no se dedica a la recolección de basura, sino que iba a subcontratar a otro. ¿Ustedes no cuestionaron esto? Mira, nosotros lo que contratamos de esta empresa es que nos dé el servicio. Pero no importa si hay otra más barata y hay otra más eficiente. No. Aquí hubo tres participantes, entre ellas la que ganó, y nosotros estamos abocados a que ellos nos den el servicio para que los contratamos. Lo que ellos hagan, eso ya no nos corresponde a nosotros. A ver, aquí me quedé confundido porque tenemos entendido que es una adjudicación directa. Ajá. Sí, pero hubo 3 participantes. Y de todos modos revisaron a 3 participantes. Así es. Okay. ¿Recuerda cuáles fueron? No recuerdo los nombres. ¿O de dónde eran estas otras empresas? Ay, no las recuerdo. Podemos buscar el dato. Sí.
retomas Sí. el tema. A ver, nada más para ir poniendo los puntos sobre las IES. Hubo una declaratoria de emergencia, Sí. no tenía que ser publicada de acuerdo al reglamento, con que ustedes la recibieran en el Comité Así de es. Adquisiciones, se le puede dar luz verde. Así es. Entonces, de ahí viene el asunto de definir entonces que es una adjudicación directa, no una licitación. Pero nos decía, hay un mito respecto a las adjudicaciones directas. Esto no los exenta de buscar varias opciones. Así Regidora. es. Así es, no nos exenta de decir, es una persona la que nada más nos ofrece. Nosotros vimos 3 personas o vieron 3 personas, las personas involucradas, y se optó por una, por la que tuvo mejor puja, ahora que sí se puede decir. Ahora, sobre el punto del contrato, yo le preguntaba fuera del aire si usted lo había visto, y me dice que sí. ¿Nos pudiera hablar sobre ello? La duda que nosotros tenemos es que los camiones han empezado a llegar apenas y de manera paulatina, pero el contrato está vigente desde abril. ¿Estamos pagando ya desde abril? No, lo que pasa es que si llegan 7 camiones, nosotros hacemos un contrato por 7 camiones. Llega otros 7, hacemos otro contrato por 7 camiones que tiene una vigencia de un mes y vamos pagando de acuerdo a cómo van llegando los camiones. ¿Pero por qué se firma desde abril si no llegó nada? Porque así fue ya el concurso, así ya fue la adjudicación. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos pagando los 5.800.000 Entonces, de abril no se pagó nada de renta. No. ¿Quiénes aprueban, quiénes deciden que de esas 3 opciones la mejor es la que ustedes? O sea, ¿quiénes están involucrados en esa decisión? Bueno, ahí lo que es tesorería, lo que es oficialía mayor, tiene sus mecanismos para las personas. Hay un presidente del comité de adquisiciones que es el que se encarga al respecto, ¿no? Sí, de porque, valorarlo. porque siempre ha surgido este tema respecto a la controversia de si es una emergencia, ¿por qué contratar a una empresa que no tiene experiencia previa en el ramo? O sea, ¿cómo se deciden por ella? Y por otro lado, si era una emergencia, ¿por qué no contrataron a una empresa que les garantizara que llegaran los camiones de inmediato? Porque, como ya decía Pati, unos llegaron hace unas semanas, otros llegaron ayer, otros van a llegar habían dicho que agosto, ya dijeron que no hasta agosto, hasta julio. Pero de todos modos, yo creo que debe entender, regidora, que es una duda natural de la ciudadanía. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Qué respondería a esto? Miren, yo les puedo decir que no existen empresas en donde hagan este tipo de cosas. Es algo que se está haciendo por como se puede decir, novedad, pues, el que estén ellos arrendando los equipos para la basura, los camiones. No hay empresas a esto. ¿Es algo innovador? Así es. Entonces, no hay empresas. Obviamente nosotros teníamos ciertas condiciones en las que ellos nos ofrecieron, y ellos se sujetaron a un contrato, y así, obviamente si no nos lo cumplen, nosotros cada año lo vamos a revisar, y si no, pues sabes que no cumples, te vas, pues. ¿Por qué optaron por la renta de camiones siendo algo tan inusual y no por la compra, como en pasadas administraciones? Le comento, la cuestión del dinero ha sido algo incipiente en nuestra administración en lo que llevamos, lo cual, bueno, no tenemos nosotros 134 millones de pesos para comprar esta cifra de camiones. Pero pudieron haberlas comprado paulatinamente, es decir, se sabe ahora, y me gustaría si usted no lo pudiera confirmar, que se dio 20 millones de pesos a Turbofin. No respecto. No tengo. Lo publica Rosario Mozo y dice que se dio un 20 millones de pesos como un adelanto. Sí, prácticamente que el ayuntamiento estaba financiando Turbofin para que comprara estos camiones. No tengo conocimiento de eso. Okay. Muy bien. Sí. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Nada más les pediríamos un mensaje final, una conclusión que ustedes quisieran aportar a este tema, esta controversia que además es muy sentida por la ciudadanía, por la inmediatez, porque es un asunto diario, porque es un asunto que no puedo dejar para mañana, que se vaya a la basura. Gabriel, por favor. Sí, yo les quiero comentar a ustedes aquí al auditorio. Para mí fue un gran honor haber colaborado en la administración pasada, y como ciudadano me invitaron por mi perfil de biólogo marino. Entiendo pues temas, ¿no? Entiendo temas que tienen que ver con los animales, los contaminantes y una serie de cosas. Iba muy de acuerdo, ¿no? Muy ad hoc con la actividad que yo desarrollé y la oportunidad que se me dio. El alcalde fue muy cuidadoso y muy responsable, porque analizamos el esquema inclusive pues de comprar camiones y de otros esquemas
para poder mejorar el área. Vimos que los camiones tenían una antigüedad de 10, 12 años funcionales. Yo tengo un vehículo ahorita, mi carrito Nissan tiene 10 años y funciona perfectamente bien. Claro que se desgastan mucho, pero tenían un mantenimiento continuo. Claro, tenemos 134 camiones, 4 no sirven, 130 sí, esos 130 estaban funcionales. Como les digo, al caer 85 camiones era foco rojo, pero siempre estaban en actividad 85, 90, 95, y los otros 40 no estaban no funcionando, sino estaban en el proceso de talleres y de partes y demás. Y como dice la regidora, encontraron balatas y llantas, es el desgaste normal de un mantenimiento preventivo normal, que el ayuntamiento tiene sus talleres propios y tiene la capacidad para hacer ese tipo de reparaciones. Ok, entonces nunca vimos esa emergencia, y es lo que quiero puntualizar. Yo no puedo hablar por la administración actual, claro, pero que no salga fuera de contexto mi comentario. Hasta el 30 de noviembre no hubo una emergencia. Las emergencias fueron internas y en operatividad sacamos la casta, sacamos la chamba, y fue trabajo de muchos, colaboración de muchos, y nunca se hizo una situación pública, porque era no dejar de recolectar la basura a como diera lugar. Gracias. Antes de pedirle su conclusión, regidora, nos están preguntando sobre el contrato, que si el contrato se puede consultar, el contrato está en transparencia, ¿qué pasa con eso? Mire, ahorita no se encuentra en el portal de transparencia, pero sí cualquier ciudadano quiere accesar a él, con mucho gusto, ¿no? O sea, tienen que hacer el proceso del oficio y se les entrega. Nosotros estamos vigilados. Solicitar a usted, por ejemplo, que forma parte del comité existe una unidad de transparencia, por ley. Pero todavía no está en transparencia. Sí existe, sí, pueden ustedes consultarlo. No está publicado en el portal, pero si se solicita, se existe entrega una copia. unidad de transparencia en el ayuntamiento. La ley nos obliga a tener una unidad de transparencia y se les puede dirigir esa unidad. Hay una persona encargada de ella para que les soliciten el contrato y entonces, así es, y se les entrega. Entonces, ahorita esa solicitud. Sí, a solicitud, así es. ¿Estos no se publican en automático por ley? Se tienen que publicar en algún momento, no sé el tiempo, la fecha que es. Muy bien, nada más para aclarar ese punto, porque hay muchas preguntas respecto a la accesibilidad o no al contrato. Regidora Elvia Rangel, una conclusión, por favor. Sí, comentarles que el proceso de los camiones de basura fue totalmente apegado a normatividad, de acuerdo al reglamento de adjudicación, y al reglamento que así nos rige, que nosotros utilizamos esta opción por la falta de recursos financieros. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a utilizar o no vayamos a comprar camiones. Por ahorita, eso es lo que a nosotros nos sirve, porque… De aquí a un año. No lo sabemos, nosotros podemos entonces hacer algo mixto, ¿no? Decir, tengo arrendamiento, voy a comprar, porque sabemos también que tenemos que ver hacia el futuro, que no vamos a durar más que 3 años nosotros. Tenga la seguridad que nosotros, o más bien se tuvo lo que es el apegado al reglamento y que está todo claro, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a ambos.